que agradezco a Dios este hermoso privilegio, amados hermanos, de compartir las Sagradas Escrituras. Y le voy a invitar que abra las Sagradas Escrituras. Gloria sea al nombre del Señor. En el libro del evangelista Mateo, maravilloso evangelio según Mateo, gloria al Señor, capítulo 27 y versículo 45. Mateo capítulo 27 y versículo 45. Le ruego que al encontrarlo nos pongamos de pie, hermanos amados, para leer esta hermosa palabra de nuestro Dios. Mayor que la Constitución de la República, mayor, amados hermanos, que la mejor constituyente en cualquier nación, por muy potencia que sea en el mundo, mayor es la Constitución del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la palabra del Señor. Mateo capítulo 27 y versículo 45. Leemos dándole la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y mis hermanos dicen, dice la palabra del Señor así: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabachthani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Te invito a que oremos al Señor por esta palabra. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, espero con la ayuda de su Espíritu Santo, Señor, transmitir su palabra, Señor amado, como usted me la ha entregado a mí, Señor amado, para que cause, Señor, lo que usted causó también en mi vida, para que cause, Señor amado, en el corazón y en la mente de mis hermanos, Señor amado, aleluya, lo que usted quiere causar por medio de su palabra, Señor amado. Su palabra es poderosa y es deseable para el alma, Señor amado. Bendecimos y exaltamos su nombre, Señor. Oramos para que logre el objetivo para que es enviada, para la gloria de su nombre y para el crecimiento de su obra. En el nombre de Jesús, Padre mío. Amén. Amén. Gloria al Señor. Le invito, tome asiento y le regalemos al Señor un maravilloso aplauso, porque Él es digno de ser alabado. Alabado sea nuestro Dios. ¿Quién es el que vive? A su nombre. ¿Quién vive? Y a su nombre. Al nombre de Cristo es toda la gloria, hermanos amados. Queremos meditar en esta palabra, amados hermanos, con la ayuda del Señor, bajo el tema, ¿por qué lo desamparó el Padre? ¿Por qué lo desamparó el Padre? Bajo ese tema queremos meditar. ¿Por qué lo desamparó el Padre? Hermanos amados, en repetidas oraciones, pero en diferentes ocasiones, cuando iba a la presencia del Señor, se me venían estas palabras, hermano amado, que están en Mateo capítulo 27. Elí, Elí, lama sabachthani. Amados hermanos, y me acordaba en medio de las oraciones donde yo me encontraba, que quería decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y eso, hermanos amados, me intrigó tanto para poder indagar por qué lo desamparó Dios en ese momento. ¿Por qué la exclamación, hermano amado, en ese momento de la crucifixión del Señor, aleluya, que decía:
su nombre. Y bajo este tema queremos meditar, amados hermanos. Pero antes del desarrollo, hermanos, de esta palabra, yo quiero entregarle el propósito. El propósito de esta palabra, hermanos amados, a modo de consejo y a modo de advertencia también. Escuche, hermano amado. A modo de consejo y a modo de advertencia. El propósito de esta palabra es: no menospreciemos a Cristo. No menospreciemos a Cristo. A modo de consejo, porque todo aquel, hermanos amados, que desprecia a Jesucristo, que renuncia a Él y abandona a Jesús, entonces esta persona lo ha perdido todo. Aquel que renuncia al Señor, hermanos amados, no hallará, seguro, no hallará razón de vivir en esta tierra, y su vida perderá el sentido de ser, porque Cristo es que llena todo en la vida del hombre. Y a modo de advertencia, hermanos amados, escuchen esto. A modo de advertencia, no menospreciemos a Cristo, porque escrito está en el libro de Hebreos que aquel que pisoteare al Hijo y tuviere por inmunda su sangre, será mayor su castigo. Será mayor su castigo. Así que a modo de consejo y de advertencia, hermanos, no menospreciemos a Cristo, no menospreciemos su sacrificio, a su nombre. Y hemos encontrado este pasaje en Mateo 27. Amados hermanos, gloria al Señor, donde el personaje principal, en un escenario, hermanos amados, bastante amado, hermano, terrible, espantoso. El principal personaje es Jesucristo. El que se encontraba, amados hermanos, en una condición de terrible padecimiento. Por amor a usted y por amor a mí. Alabado sea el nombre del Señor. Y el calvario del Señor, hermanos amados, comienza no allá en el lugar del Gólgota donde traspasaron sus manos. El calvario del Señor no comienza allí. Hermanos amados, el calvario del Señor comienza una noche antes de ser crucificado. Porque antes de esa noche Él andaba libre, hermanos amados, todavía. Siempre bajo persecución. Pero, amados hermanos, andaba libre. Pero una noche antes, amados hermanos, dice la Escritura que Él se fue para el Getsemaní, aquel huerto donde Él solía ir, amados hermanos, para acercarse en oración al Padre. Alabado sea el nombre del Señor. Y allí estaba orando tan intensamente, hermanos amados, que dice la palabra del Señor que la sudor
discípulos. Este hombre, amados hermanos, fue el que con un beso le entregó. Fue aquel, hermanos amados, que en esa misma noche traicionó al maestro Judas Iscariote, a su nombre. Y amados hermanos, el Calvario se sigue intensificando de menor a mayor, de menor a mayor se sigue intensificando el Calvario del Señor. Y amados hermanos, esa noche que lo llevaron arrestado a él, amados hermanos, cruzó toda una noche de desvelo sin dormir. Puede imaginarse ese sufrimiento. Y no crea que lo trataron bien. Y en el transcurso de esa madrugada, hermanos amados, el Señor, amados hermanos, le toca ver cumplirse una profecía que él mismo había soltado. En el transcurso de la madrugada de este nuevo día, amados hermanos, había un hombre, un discípulo también del maestro, que le seguía para ver hacia dónde le llevaban. Y amados hermanos, con aquella cautela, aquel hombre se acercaba para ver a dónde llevaban al maestro y le preguntaban: ¿tú eres de ellos también? Y él le dijo: no, yo no soy de ellos. Tu lenguaje y tu forma de ser te delatan: no, yo no soy de ellos. Si tú eres de ellos, no, yo no soy de ellos. Y el gallo cantó. El apóstol Pedro había negado al maestro, y la escritura dice que cuando el gallo cantó, el maestro lo volteó a ver. Se cumplió esa profecía. Llegada la mañana, hermanos amados, y comienza el sol a iluminar aquel lugar. Dice la escritura que lo llevaron, hermanos amados, a presentarse para ser interrogado por los principales ancianos y sacerdotes de aquel lugar. Y amados hermanos, allí estaba el Cordero de Dios, comenzando y en el transcurriendo, hermanos amados, su calvario, para que se cumpliera, hermanos amados, la profecía del profeta Isaías en el capítulo 53. Como cordero fue llevado al matadero. Él enmudeció y no abrió su boca. Amados hermanos, él podía defenderse con toda la grandeza de su poder y de su fuerza. Él mismo le dijo a Pedro: ¿no te das cuenta que si yo quisiera, pidiera en este mismo momento al Padre una legión de ángeles y el Padre los enviaría para que pelearan por mí? Pero mete tu espada en esa vaina, porque así no es el asunto, Pedro. Deja que suceda conforme el Padre quiere. Y amados hermanos, allá iba el Cordero, cumpliéndose la profecía de Isaías 53. Como cordero fue llevado al matadero. Enmudeció y no abrió su boca. 700 años aproximadamente, hermano amado, se emitió esta profecía. Y 700 años después que fue emitida la profecía, se cumplió. Se cumplió. Jehová siempre cumple su propósito. Y amados hermanos, luego que le tocó enfrentar aquel concilio, luego que le tocó enfrentar a aquellas personas, lo presentan ante Pilato. Aquel rey pagano, hermanos, irrespetuoso, amados hermanos, con las diferentes preguntas que le hizo al maestro. Imagínense un sencillo hombre haciéndole preguntas, hermano amado, de gran escala, no a otro hombre, sino a Dios mismo.
Alabado sea el nombre del Señor. Y el Cordero estaba allí, enmudeció y no abrió su boca a su nombre. Y allá afuera se encontraba un pueblo, hermano, enardecido. Y todos gritaban a una sola voz diciendo: Pilato, mátale, mátale, Pilato. Así gritaban y el Cordero solo escuchaba. Me quebranta a mí, hermanos amados, porque recuerdo también esos versículos cuando el maestro salió allá de Jerusalén y viendo así a Jerusalén le decía: Jerusalén, Jerusalén, cuánto quise yo tenerte, como la gallina tiene a sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste. Amados hermanos, y Dios le dice a alguien aquí en esta noche que tenga aquel pensamiento de renunciar o de seguir desanimado. Cuánto he querido tenerte yo en bendición, cuánto he querido tenerte yo en lugar alto, cuánto he querido yo prosperarte, cuánto he querido yo que crezcas espiritualmente, pero no has querido. Y aquel pueblo, hermanos amados, gritaba: Pilato, mátale. Él es reo de muerte, dijeron los ancianos. Y amados hermanos, el Cordero escuchaba. Y en un momento, amados hermanos, el Cordero aquel que había sido llevado comienza a recibir golpes, unos mejores que otros, y comienza a ser escupido también por aquellas personas, cumpliéndose así la profecía de Isaías, siempre en el capítulo 53. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y él sufría los golpes y las escupidas, hermanos amados, de manera que su rostro se desfiguraba. Y le bañó el rostro en sangre cuando clavaron en él aquella corona de espinas. Y el Cordero recibía. El Cordero recibía. Lo llevaron allá a aquel lugar, hermanos amados, donde tenía que recibir toda aquella cantidad de azotes. Y amados hermanos, su espalda sufrió, hermanos amados, un desgarre terrible, porque el azote era terrible sobre la espalda del Cordero. Sufrió el desgarre. Luego lo obligan, hermanos amados, a cargar una cruz terrible, pesada, hacia el lugar donde él finalmente iba a morir. Y allá iba el Cordero. Allá iba el Cordero. Amados hermanos, dice la profecía en Isaías capítulo 53. Lo voy a llevar a Isaías 53, hermanos amados. Dice el versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto. Versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Versículo 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Allá iba el Cordero, allá iba. Pero ¿por qué será, hermano amado, que mucha gente
desprecia así tan fácil y tan sencillo al Maestro? ¿Por qué será, hermanos amados? ¿Por qué será, amados hermanos, que se nos hace fácil muchas veces rebelarnos? O venido el desánimo, ya no sigo. ¿Por qué será? Allá iba el Cordero, hermanos amados, con aquel pesado madero sobre sus lomos. Llegando a aquel lugar donde él iba a morir, hermanos amados, tomaron el madero y lo tomaron a él también. Tomaron sus manos y se cumple la profecía que hay en el Salmo 22, 17 y 18. Tomaron mis manos y las horadaron. Y tomaron sus pies también, como dice el Salmo, y los horadaron. Es decir, traspasaron sus manos y traspasaron sus pies, cumpliéndose la profecía de Salmo capítulo 22 y versículos 17 y 18. Allí estaba el Cordero recibiendo más. De menor a mayor el calvario se iba intensificando. Terrible, amados hermanos. Estamos hablando lo que literalmente o físicamente estaba ocurriendo en el cuerpo del Maestro. A su nombre. Finalmente, cuando lo levantan, hermanos amados, para ser exhibido delante de todos, se cumple también la profecía que fue entre los impíos. Fue exhibido entre los impíos y su sepultura. Allí estaba en medio de aquellos dos malhechores, amados hermanos. Y cuando ya no podía moverse, y él le dijo al Padre: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y cuando él entregó su espíritu y murió, amados hermanos, dice la Escritura que no fue suficiente los latigazos, ni la corona, ni las escupidas, ni los golpes, ni el madero en su lomo. No fue suficiente traspasar sus manos, traspasar sus pies. No fue suficiente burlarse, mofarse delante de él, sino que también tomaron una lanza y ha muerto. Le incrustaron en el costado aquella lanza. Terrible lo que padeció el Maestro, cumpliéndose cantidad de profecías en todo el calvario del Maestro, a su nombre. Pero ahora, amados hermanos, voy a enfocarme en lo base de lo que hemos mencionado en el tema, cuando el Maestro exhala esta exclamación diciendo: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Esta exclamación va más allá de todo lo que padeció en el cuerpo, hermanos. Esta exclamación va más allá, hermano amado, del dolor que estaba sufriendo físicamente. Y aquí permítame hablar de la justicia de Dios, porque la salvación nuestra, hermanos amados, viene por la justicia de Dios, a su nombre. Y ahorita lo vamos a ver. Quiero colocar en su mente aquella figura, hermanos amados, que antiguamente, antes de que el Cordero fuera inmolado, se practicó mucho. Esa figura es aquel corderito que el hombre, cuando él pecaba, tomaba un corderito sin mancha, sin defecto, un corderito perfecto, iba donde el sacerdote, iba hacia el altar, y allá en el altar él tenía que inmolar a aquel animalito para que el pecado de ese hombre o de esa mujer fuera castigado en el animalito por el derramamiento de su sangre. Mantenga esa figura. Hermanos amados, para que Dios, el Padre, pudiera castigar el pecado de toda la humanidad, había una demanda en el cielo. Esa demanda decía: tiene
indispensable. Era el candidato seguro para poder cumplir este trabajo maravilloso y satisfacer así la justicia de Dios. Porque Dios, hermanos amados, había de castigar el pecado. Toda la vida, todo el tiempo, hermanos amados, el pecado ha sido delante del Padre un delito grave. El pecado ha sido y es un delito grave. Así que el eterno Dios tiene un atributo maravilloso que se llama la justicia de Dios. Y como es un Dios justo, tenía que castigar el pecado. Así que, amados hermanos, Cristo era el candidato, el cordero que había de ser llevado a la cruz del Calvario para ser ofrecido y derramar su sangre para que Dios castigara en él el pecado de la humanidad y así satisfacer la justicia de Dios. Todo juez justo tiene que castigar el pecado. Todo juez justo hace esto, amados hermanos, en cumplimiento de justicia. Castiga el pecado. Así que, amados hermanos, estaba allá el Cordero de Dios en el madero. Y en un momento, hermanos amados, dice la Escritura que a la hora sexta, es decir, al mediodía, hasta las 3 de la tarde, a la hora novena, hermanos, dice que se puso oscuro. Tinieblas invadía aquel lugar. Y en medio de las tinieblas y de aquellos espectadores que habían allí, se oyó aquel grito que dijo: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabe qué estaba pasando allí, mi hermano? En ese mismo instante, amados hermanos, se estaba descargando la ira de Dios justo sobre el Cordero de Dios, de tal manera, amados hermanos, que el Cordero de Dios lo sufrió y lo pudo exclamar de esa forma: Elí, Elí, lama sabactani, un compuesto de hebreo y arameo, hermanos amados. Y aquellos espectadores, al escuchar que decía Elí, dicen: a Elías se está llamando, pero no estaban comprendiendo que él estaba sintiendo en ese mismo momento, hermanos amados, lo que es la descarga de la ira de Dios, el alejamiento, amados hermanos, el desespero, porque el Padre estaba castigando en él el pecado de la humanidad. A su nombre. ¿Cómo no valorar lo que Dios ha hecho por nosotros? ¿Cómo no valorar lo que Dios ha hecho por nosotros? Y ahora usted y yo encontramos en el Nuevo Testamento versículos hermosos como aquel que dice Tito 2:11: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y Romanos capítulo 5: justificados pues por la fe, tenemos paz para con nuestro Dios el Padre. Usted y yo éramos los culpables y éramos los que merecíamos el castigo. Pues así dice la profecía: el castigo de nuestra paz fue sobre Él, no fue sobre nosotros. Y usted y yo logramos la paz y Él el castigo. Y por eso encontramos en la Escritura estos versículos maravillosos, amados hermanos. Porque la gracia de Dios se ha manifestado ¿en quién? En el Hijo. ¿Para qué? Para salvación a todos los hombres. Y todos los hombres en la tierra tienen esta oportunidad. Pero si rechazan a Cristo, si rechazan a Jesús, entonces no obtienen de Cristo. No obtienen de Cristo la justificación. Y si no son justificados,
justificados por Cristo, entonces siguen siendo culpables. Y si siguen siendo culpables, van a enfrentar la ira de Dios. Porque Dios sigue siendo justo. Y la justicia de Dios solo se satisface si castiga el pecado. Todos aquellos que estamos bajo la cobertura de Cristo tenemos justificación y ya no somos culpables, ni hemos sido llamados para ira, dice Tesalonicenses, sino que hemos escapado de la ira de Dios. Por nuestra rebelión merecíamos el castigo. La justicia de Dios decía que nosotros debíamos de ser castigados, pero Cristo pagó el precio. Y por Él tenemos ahora libertad. Por Él tenemos ahora salvación. Por Él tenemos de la Escritura, amados hermanos, preciosos versículos como el que dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Ahora tenemos versículos maravillosos como el que dice: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. Y todo apunta a Cristo, el Cordero que pudo satisfacer la justicia de Dios. A su nombre. Colosenses capítulo 2 y versículo 13. Colosenses capítulo 2 y versículo 13. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué dice Colosenses 2:13? Y ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, Jesús les dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos los pecados, anulando el acta de los decretos que habían en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Pero, hermano amado, por nuestro pecado había un acta con una cantidad de decretos que lo que apuntaban era juicio para nosotros. Pero cuando venimos a Cristo, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y le dice al Padre: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Era porque ahí estaba Él pagando el precio y sufriendo, amados hermanos, en su persona la ira de Dios, castigando el pecado, anulando el acta de los decretos que habían en contra de nosotros. Y ahora usted y yo, hermanos amados, tenemos vida. Hermanos, terrible precio el que pagó el Cordero de Dios por nosotros. ¿Cómo no valorarlo, hermanos? ¿Cómo no entregarnos a Él? Y por esta causa yo lloraba en mis oraciones, hermano amado, y cuando vuelve a mi mente, cuando estoy orando y vuelve a mi mente esta exclamación del Maestro, me hace llorar, no puedo evitarlo, porque entiendo qué es lo que estaba pasando en ese momento. Entiendo qué es lo que estaba pasando en ese momento. Y lloro porque me siento indigno, hermano, de recibir un premio tan grande de parte de Dios, no mereciéndolo. No mereciéndolo. Yo les digo, jóvenes, que pueden entender esta palabra, entreguémonos a Dios. Damas y caballeros que escuchamos y entendemos esta palabra, entreguémonos sin reservas para Dios. De este mundo no deseemos nada. El mundo y sus deseos pasan, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Yo quiero concluir, hermanos amados, motivándole con el propósito de esta palabra que en el comienzo le mencioné. El propósito de esta palabra, amados hermanos, a modo de consejo y de advertencia, es: no menospreciemos a Cristo.
no menospreciemos su sacrificio. A modo de consejo, porque el que pierde a Cristo lo pierde todo. Y a modo de advertencia, porque Hebreo dice que el que pisoteare al Hijo y tuviere por inmunda su sangre, su castigo será mayor.